Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Cristiana Cristo Rey, y a todas las personas que tengan acceso a este video. El Señor los bendiga hoy día del Señor, día de Ramos, hoy 5 de abril de 2020. Quiero transmitir este mensaje desde mi casa por causa del aislamiento, de la cuarentena en la que está gran parte del mundo por causa del contagio del coronavirus. Que el Señor supla en algo y consuele en algo por su palabra hoy día del Señor. Que el Señor los bendiga y quiero compartirles la porción que es relevante para el día de hoy, el domingo en el que el Señor ingresa a la ciudad de Jerusalén montando un burrito, montando un pollino, según las Escrituras. ¿Qué tiene de significado esto? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué implicación tiene? Es lo que trato de decir en este mensaje, en estos cortos minutos de mensaje para ustedes, mis hermanos amados de la iglesia. Antes quiero leer un salmo donde se inspira precisamente la alabanza que las personas realizan en la ciudad de Jerusalén y los que venían con él desde la aldea de Betania. Ya entro a explicar un poco esto. En el Salmo 118, desde el versículo 21, dice: Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esta es una porción del Salmo 118 muy usada en el Nuevo Testamento, y precisamente este Salmo 18 fue usado por las personas que estaban alabando al Señor en esa entrada que él hizo a la ciudad de Jerusalén. Permítanme orar por ustedes, por las Escrituras y también por quien transmite el mensaje. Señor Padre, gracias por Cristo nuestro Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por permitirnos escuchar tu mensaje en este día tuyo. Día de salvación, día de gozo, como leíamos en el Salmo. Es un día especial porque precisamente hoy, por medio de este medio tecnológico, nos estamos congregando alrededor tuyo. No es lo ideal, no es la congregación de hermanos que tú, Señor, en la cual nos has permitido reunirnos como iglesia, pero ahora, Señor, bendícenos por medio de este mensaje. Es lo que podemos hacer en medio del aislamiento, estar unidos por tu palabra y en la oración. Gracias por cada una de las personas que lo va a ver, que lo va a escuchar, que tú, Señor, no regreses la palabra vacía, sino que hagas conforme a tu santo propósito, edificando a tu pueblo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, salvando, redimiendo, rescatando lo que se ha perdido, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Todos los evangelistas hablan de este momento, del ingreso del Señor a la ciudad de Jerusalén. He escogido Juan. Y en Juan capítulo 12 podemos mirar entonces el texto desde el versículo 12 precisamente, donde se narra los acontecimientos del ingreso triunfal, como algunas escrituras dicen, del Señor a la ciudad de Jerusalén. En el versículo 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Cuál fiesta? La Pascua se celebraba en esa semana. Y también
las multitudes que venían a la fiesta y que venían en una caravana. Venían de la ciudad de Betania, o la aldea de Betania, mejor, y allí había sucedido un milagro y tenía que ver con que el Señor había traído de la muerte a Lázaro y lo había resucitado. Esto aconteció unos días antes de este episodio del ingreso del Señor a Jerusalén. Ese milagro, esa señal que hace el Señor es muy difícil de ocultar. Nosotros vemos milagros del Señor que tienen que ver con episodios o momentos con un contexto más pequeño de población. Tal vez milagro a una persona, a una familia, pero milagros como la multiplicación de los peces y de los panes, dando de comer a una multitud de personas, 5,000, o milagros como este de resucitar a Lázaro, eran difíciles de ocultar, y pues el bajo perfil del Señor, por decirlo de esa manera, ya era muy difícil de llevar. Y era el propósito del Señor precisamente en ese momento. Había mucha gente viendo cómo el Señor resucitó a Lázaro. Había gente alrededor de la casa de Marta y María, tal vez dando condolencias, pero esperando al Señor cómo iba a acercarse a las dos hermanas después de que su amigo había muerto, hermano de Marta y María, llamado Lázaro. Es evidente que el milagro causó un gran revuelo alrededor de Jerusalén y en Jerusalén misma, porque Betania queda muy cerca de Jerusalén, y entonces ya es la semana que le corresponde al Señor manifestar ya de manera clara su propósito y la ejecución precisamente de su propósito. El ingreso a Jerusalén fue un día como hoy, pero sabemos que unos días siguientes, el Señor ya no era tan alabado ni tan bien visto en la misma ciudad de Jerusalén. Es más, 8 días después, ya estamos celebrando no el ingreso del Señor a Jerusalén, sino la resurrección de nuestro Señor. Es así como en el versículo 12 del capítulo 12 de Juan dice lo siguiente: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Mi propósito es concentrarnos en la multitud y en el Señor Jesucristo. La multitud, el Señor Jesucristo, la multitud, incluyendo los fariseos, digámoslo de esa forma, para hacer un poco pedagógico el texto. La multitud lo alaba, la multitud grita hosanas. El Señor permite precisamente que esta multitud tenga unas expresiones de alabanza adecuadas y bíblicas a la vez, porque no son alabanzas solamente emocionales, sino son alabanzas escriturales. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo vimos en el Salmo 118. Así es como se profetiza
que iba a ser recibido nuestro Señor en la ciudad de Jerusalén. El Señor no entró a escondidas, el Señor no ingresó en ese momento oculto, como en otras ocasiones tal vez dentro de su propósito lo hizo. Aquí Él quiso que fuera visto y permitió las alabanzas de la multitud. ¿Qué otra cosa permitió? También permitió que las personas tomaran ramas de palmeras y salieron a recibirle. En otra narración del Evangelio de uno de nuestros evangelistas, dice que las personas colocaban las ramas y sus mantos por donde pasaba el burrito donde iba montado el Señor. Y también las personas movían sus ramas en una señal de bienvenida, pero sobre todo en una señal de regocijo, porque quien está ingresando es el Rey. Estos ingresos, este tipo de celebraciones, no es exclusivo del Señor Jesús. Hay que aclarar que en tiempos o años o siglos anteriores, así recibieron a algunos que lucharon contra el régimen, contra el imperio, siendo judíos ellos, estoy hablando en tiempos macabeos, y la historia nos enseña que así fueron recibidos. Simón Macabeo fue recibido de la misma forma, y lo que la ciudad de Jerusalén expresa es que está entrando su propio rey, no un rey extraño. Esta figura es adoptada precisamente para que se haga lo mismo, pero ya no es Simón Macabeo u otro personaje de la historia. Realmente quien está entrando sí es el rey, no un rey, el rey. La profecía que Zacarías, en el versículo 15 se narra, dice: no temas, hija de Sión, haciendo alusión a Jerusalén, he aquí tu rey viene. Es algo específico. Estamos hablando de que la multitud reconoce que viene su propio rey. No es Herodes, no es ningún otro delegado del imperio, es su rey. Y esta es una celebración especial, porque no siempre el propio rey entra a Jerusalén, a su propia ciudad, y se dirige a su propia casa, como después en la narración del Evangelio se nos muestra. El rey propio es algo que se celebra en ese momento, y por eso las ramas de las palmeras, los mantos, el episodio tan especial donde hay mucha algarabía y también hay una especial expectativa de qué viene a ser ese rey en Jerusalén después de que ha resucitado a Lázaro. Tal vez la expectativa de algunos es que ahora sí el pueblo de Dios, el pueblo judío, llamémoslo así en el contexto, el pueblo de Israel va a ser gobernado por un propio rey de ellos. Ya no van a tener ningún otro yugo, ni griego, ni romano, sino su propio rey. De pronto las personas vienen esperando que esas alabanzas sean retribuidas como una transacción de que se les mejore precisamente su condición de siervos, de esclavos, de subyugados o de alguna otra necesidad derivada de eso. Las personas naturalmente alaban a un Dios esperando una retribución. Las personas, y especialmente hablo de nuestro momento histórico universal, estarán buscando a un Dios o estarán buscando a alguna divinidad, llámese como se llame, esperando una retribución. Esa retribución
Probablemente es que sus familiares no mueran por el contagio del virus, o ellos mismos no mueran, o universalmente hablando, que esto acabe pronto. Es mi deseo y el deseo de ustedes, que esto acabe pronto. Pero esas expectativas son secundarias. Realmente lo que tenemos que mirar con detalle es a qué vino el Rey. A mi vida, a mi familia, a mi iglesia, a mi ambiente. ¿A qué vino? Pues un rey viene a gobernar. Y pues si precisamente el evangelista Juan se detiene a decir la profecía de que no temas Jerusalén, llamémoslo así, no temas Jerusalén, he aquí tu rey viene, pues tradúcelo no a tu ciudad solamente, no temas Bogotá, no temas Medellín, no temas Nueva York, no temas Madrid, no temas París, no temas Milán, porque aquí viene tu rey. ¿Pero a qué? ¿A traernos la vacuna del coronavirus? Hazte la siguiente reflexión, ya no tan macro, sino algo para tu propia vida y tu propio corazón. Cuando tú lees este pasaje y quieres aplicarlo a tu vida, tienes que asimilar el punto de que el Señor te está hablando y te está diciendo, no temas, Daniel, en mi caso, no temas, Juan, no temas, Pedro, no temas, María, no temas, Claudia, no temas, Augusto, o el que sea. ¿Por qué? Porque aquí viene tu rey. Pero ¿qué esperas tú de ese rey? ¿Que te cambie una condición temporal de esta vida? Es lo que esperaban ellos, por eso lo alababan. Las alabanzas que el mundo tradicionalmente hace a su Dios esperan retribución. Las alabanzas que la iglesia de Cristo hace a Cristo, que es nuestro Dios y nuestro Señor, no es para retribución, no es para que Él mire las alabanzas y diga, como estos me han alabado, como este me ha alabado, yo le concederé los deseos de su corazón. Eso es algo supremamente erróneo en muchas de las interpretaciones que se hace de la fe cristiana o la fe evangélica o la fe bíblica. Nosotros alabamos al Señor no esperando algo de Él. Alabamos al Señor por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho en nosotros. Nos ha salvado del pecado y las consecuencias del pecado, que es la condenación en el infierno. Por eso, la retribución que esperaban estas personas, como no fue conseguida en los días posteriores al ingreso a la ciudad de Jerusalén, fue cambiado por acusaciones, por falsedades, por recriminaciones, por señalamientos, y ya los hosanas se convierten en crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? Porque no llenó las expectativas, no solamente de un rey, sino de un Dios. Hasta el ladrón, en el viernes de la crucifixión, lo recriminaba el que estaba a un lado del Señor y le decía, si tú realmente eres Dios, bájate y de paso a nosotros. Ese es el cuestionamiento natural del ser humano. Como venimos del vientre de nuestra madre, esa es la información que traemos a esta vida de señalamiento, acusación, recriminación. Y si naturalmente llegamos a alabar a un Dios, buscamos que ese Dios nos pague la deuda de nuestra alabanza. Esa
es la condición natural con que venimos a este mundo. Esa es la condición con la que nosotros llegamos a establecer una supuesta relación con nuestro Dios, inclusive con Cristo mismo. ¿Cuántas cadenas de oración se harán? ¿Cuántas velas o veladoras se estarán prendiendo a la figura de Cristo o a similares o derivaciones de la figura de Cristo? ¿Cuántas oraciones a personajes que ni siquiera tienen la misión de salvar? Pero también podemos decir cuántos sacrificios a la naturaleza en el animismo mismo, o cuántas meditaciones trascendentales para opacar la realidad de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Realmente la tragedia no es morir por el COVID, la tragedia es morir por un virus peor que se llama pecado. Interesante que al principio que empezó a descubrirse el brote, se conoció como coronavirus. Ya cuando van avanzando las semanas, y llamémoslo así, los meses, técnicamente se empieza a delinear un nuevo nombre, COVID-19. En los textos más especializados que leemos lo llaman familia SARS, pero siempre se intenta precisar qué es lo que está afectando a la sociedad, como el virus, como el brote mismo, que produce una neumonía mortal, y precisamente los científicos y los médicos que están en esta labor de descubrir cómo actúa y buscando el anticuerpo, la vacuna, se esfuerzan por precisar contra qué se está enfrentando el mundo médico y pues la sociedad misma. Coronavirus, SARS, COVID-19. Si es tan preciso, ¿por qué no precisamos que lo que el mundo realmente padece ya tiene nombre y se llama pecado? Algunos pueden decir defecto, algunos pueden decir debilidad, algunos pueden decir de alguna otra manera, tal vez por suavizar el término y el carácter, pero sigue siendo pecado. Pero ya lo importante es que ha existido una vacuna, y es creer en Cristo para que nos salve y nos rescate, no de un virus, sino de la tragedia del pecado y lo que produce el pecado, la muerte eterna. Estas personas que lo alababan no tenían en claro esto. Tenían en claro que había hecho milagros, que había dado de comer a hambrientos, que había resucitado a Lázaro. ¿Quién más se podía enfrentar a un personaje como estos si precisamente ni la muerte, ni las tormentas, ni el hambre pueden hacer frente, pueden contrarrestar ese poder? Pues pidámosle que ya no nos gobierne más Roma, que nos dé de comer, tal vez gratis, como lo hizo antes, que sane todas las enfermedades, que resucite muertos, que limpie lo que está contaminado para ellos, que expulse demonios. Estas son señales temporales, porque el milagro máximo es la salvación. Y es que tú creas en la salvación, y yo también. Ese fue el milagro máximo. Si el Señor no se hubiera revelado a nuestra vida,
estaríamos quemando incienso a otros dioses, prendiendo velas y aprovechando momentos como estos de tanta tragedia para pedir a esos dioses, esperando la retribución. Si bien ahora que conocemos a nuestro Señor, sabemos precisamente que podemos orar y entrar confiadamente al trono de la gracia y pedirle. Y Él nos escucha, pero Él se reserva el derecho de obrar. Él se convierte en nuestro papá. Es la relación que tenemos ahora con Él, muy diferente a la relación de favores que solamente alaba para retribución. He repetido mucho eso, pero es en lo que vive el mundo actual y siempre. Tú alabas al Señor incondicionalmente. Es lo que Él pide, porque Él te ama incondicionalmente. Pero para esto requieres que tú le pidas a Él que te ilumine, que te abra el corazón para creer en esto. Ya hemos cubierto dos partes: la multitud, quién es el Señor, y ahora vamos a mirar precisamente una parte de la multitud que no alaba al Señor, pero son los señaladores, son aquellos que están examinando si lo que se hace es correcto o no es correcto. Es la parte legal, pero enfermizamente legal. Son aquellos que creen que conocen el reino de los cielos y algunos elementos del reino de los cielos, pero no tienen una experiencia con el reino de los cielos. Ya les acabo de comentar cómo es tener una experiencia con el reino de los cielos. Cree en Cristo como tu Salvador personal y como tu Señor. Y sométete a la voluntad de Cristo. Y las alabanzas no saldrán de tus labios solamente como fruto de labios que confiesa el nombre del Señor, sino saldrán de tu corazón. Así que podrás decir al Señor Hosana, pero de tu corazón, indistintamente si Él va a responder a las necesidades temporales tuyas. Eso es ser hijo del Señor, hijo de Dios, nacido de nuevo. Dice el texto en el versículo 18, por lo cual también habían venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal de resucitar a Lázaro. Y los personajes que existen ahí para juzgar, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Algo que también afecta muchísimo al mundo es la envidia, los celos y ver que las personas, hablando en este contexto, iban tras el Señor y no tras precisamente las prácticas de la escuela judía, especialmente de la escuela farisea, que tenía como base precisamente alcanzar la salvación o el reino de Dios en el cumplimiento de las leyes tradicionales que ellos habían interpretado de la ley de Moisés, entendiendo los 10 mandamientos, por decirlo así, básicamente, otras leyes también. Pero su fe era más una expresión externa. Su fe se basaba en una expresión, en los pasos que caminaban, en las purificaciones, en los alimentos que comían y en la forma como guardaban el día de reposo y muchas otras cosas más. Por eso la afectación era aguda para los fariseos, porque veían que externamente las personas seguían a Jesús y ellos no habían podido llegar a la altura de las señales que hacía nuestro Señor. Lo que manifiestan ellos, obviamente, que es fruto de unos celos, una envidia,
un resentimiento, y son los primeros que se alegran en la muerte de nuestro Señor en la cruz. Es más, ellos la promueven. Ellos hacen el complot junto con saduceos, herodianos, fariseos y otro tanto de personajes. Y en la muerte de nuestro Señor, en la cruz misma, siguen señalándolo de una manera inmisericordia. Así que estos fariseos se proponen desmantelar, por decirlo así, el propósito noble y genuino del reino de los cielos. He aquí el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor, principiando su ministerio. Pero era imposible. Los celos, las envidias, las intrigas no pudieron opacar el propósito de nuestro Señor. Y hacen parte de esta población. Hay algo que las personas deben notar de nosotros, de los creyentes en Cristo, bíblicamente hablando. La tranquilidad con la que vivimos, la confianza que tenemos en nuestro Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el depositar toda nuestra vida descansando en Él. Pero eso sale del corazón genuino, de un corazón regenerado. Muchos me preguntaban en esta época: pastor, ¿qué vamos a hacer si no nos vamos a reunir en Semana Santa? ¿Qué haremos si no podemos celebrar el culto de hoy, Domingo de Ramos, aunque no llevamos ramos, pero lo celebramos, o del el viernes de crucifixión, o del domingo de resurrección? Hay algo más que eso. Eso es doloroso, no podernos reunir, es verdad. La congregación, la reunión de la iglesia, es donde el Señor manifiesta su voluntad a su pueblo, su amor perfecto, y manifiesta su pacto renovándolo hacia su pueblo, donde Él nos sigue diciendo: ustedes son mis hijos, y nosotros le decimos: tú eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Pero en estas condiciones tenemos que apelar a nuestro corazón, pero no a nuestro corazón natural, sino al corazón renovado. ¿Qué nos está sosteniendo? No las emociones del corazón natural, no los sentimientos naturales, sino lo que sale del Espíritu Santo, de las Escrituras mismas, las promesas del Señor en nuestra vida. ¿Qué puede pasarnos que sea más grave que la perdición? ¿Qué nos puede pasar que sea más grave que no estar con el Señor? Nada. Tu fe está firme en el Señor, y esa fe va a seguir firme en esta condición de aislamiento o en la condición de reunión. Pero lo cierto es que quien te sostiene es tu Señor, mi Señor Jesucristo, en su mano, y nadie te arrebatará de la mano del Señor. Estos intrigantes fariseos, aún en la resurrección misma, inventaron la historia de que su cuerpo había sido robado por los discípulos. Pero ni eso ha podido parar la palabra de Dios por siglos. Eso no ha podido ser obstáculo de que el Espíritu Santo convenza a través de los siglos y de este mundo a muchas personas de que
lo que está escrito en las Escrituras no es una verdad, es la única verdad. Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Redentor, muerto, crucificado, resucitado al tercer día, ascendido, gobernador a la diestra del Padre, pero también trasciende entre nosotros, en nuestro corazón. Esa es la verdad que tenemos que confiar. Nuestro Señor Jesucristo, soberano Salvador. Si tú crees en Él, tienes una gran ventaja sobre este tipo de situaciones del mundo. Pero si tú aún no has creído, te animo y te invito a que creas en Él, que abras su Biblia, su palabra, que empieces a leer los evangelios, porque Él se revela precisamente a todo aquel que le busca de una manera sincera. Gracias al Señor por este tiempo. Feliz domingo, triunfal, domingo de ramos. No son ramos físicos, es tu corazón derramado, puesto para la alabanza de nuestro Señor. No necesitamos ramas, no necesitamos esas figuras, no necesitamos mantos, sería ya una superstición. Necesitamos es un corazón genuino que alaba al Señor y que le dice a Él, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre de Dios, Hosana, al que viene en el nombre del cielo a salvar lo que se ha perdido. Que el Señor te bendiga de una manera especial en este día con tu familia, o si estás solo, que te bendiga, que te dé luz, que te dé sabiduría y un conocimiento de la palabra de Dios que te pueda sostener en este día malo, en esta temporada difícil, pero que, como nos enseñó el Salmo, hoy es día del Señor en que podemos gozarnos. Gracias a Él, gracias por este tiempo. Iglesia, que el Señor los bendiga muchísimo. Gracias.